4, que es marketing de servicios. Así que habíamos visto que, en definitiva, el marketing de salud es un marketing social, que lo que promueve específicamente es una conducta que implique la saludable de esa conducta, y por otro lado es proveerle las herramientas para lograr esa conducta, ¿está? Que eso se pueda llevar a la realidad. Y habíamos dicho que se basa mucho en la propuesta de valor. En la propuesta de valor se tiene que apelar mucho a los sentimientos. La conducta en sí misma no va a persuadir a nadie. Se tiene que apelar a los sentimientos, se tiene que llegar a las emociones de la gente. Por eso la narrativa no tiene que ser quédate en tu casa, cuidarte es cuidarnos. Cuidarte es cuidar a tus seres queridos. Hay que apelar a los sentimientos. E incluso un poco de miedo no viene mal, puede lograr el impacto que se requiere, tratando de apelar un poco al miedo, a alguna emoción negativa. Por eso es que muchas concientizaciones son bastante crudas, como las del coronavirus o las de seguridad vial, por ejemplo. ¿Sí? Por eso son tan lúgubres, por eso, como les había mostrado en la clase pasada. De hecho, la concientización, habíamos dicho, la concientización del coronavirus se vale mucho del miedo. Lo que está mal es llevar demasiado lejos de esa campaña y desinformar, como lo que está haciendo nuestro gobierno. No sé si ustedes escucharon que en Buenos Aires se incorporó al conteo más de 3.000 muertos que no estaban contabilizados. Eso ya le quita total credibilidad al Estado. Ya no sabes si los números que van a dar a partir de ahora son ciertos o no, si es de más o de menos. Por supuesto que es importante el miedo, pero habíamos hablado que se llevó demasiado mal esta concientización y da a pensar que es con mala intención. Pero bueno, eso es solamente para que ustedes reflexionen un poco qué es lo que escuchan en televisión hoy por hoy, qué es lo que escuchan en los medios. Hoy tendríamos que empezar a dar marketing personal, ¿sí? En realidad marketing de servicios personales, pero marketing de servicios profesionales. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar del marketing personal. Del marketing personal hay una rama que se llama marketing profesional. Entonces, básicamente el marketing personal significa adaptar los principios de marketing a la vida personal de cada individuo, ¿sí? De manera que cada individuo descubra cómo adaptarse a la realidad que le rodea para el logro de sus objetivos personales. ¿Y eso cómo se hace? Vendiéndose mejor. El marketing, nosotros habíamos dicho que el marketing es, en la expresión más simple, ofrecer mejor lo que se ofrece, lo que significa que el marketing personal sería ofrecerse mejor uno mismo, ¿sí? El marketing personal, entonces, cómo uno mismo se tiene que vender, cómo venderse a sí mismo. Perdón que acá salía borroso. Cómo ofrecerse a sí mismo de tal manera de lograr el cumplimiento de los objetivos personales en la vida cotidiana. Lo más obvio sería conseguir empleo, por ejemplo, o conseguir comisiones de venta. Si uno es vendedor, la venta también tiene mucho que ver con la imagen de uno, con la imagen del vendedor. Esas son las situaciones más famosas, más conocidas, en las que se podría aplicar el marketing personal. Así que básicamente el marketing personal consiste en adaptar, ¿sí? Adaptar todo lo que una persona representa, todo lo que esa persona tiene para ofrecer, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista actitudinal, ¿sí? Todo lo que tiene para ofrecer, no solo su conocimiento y su trabajo, sino sus valores, su actitud,
todo lo que esa persona tiene de bueno para ofrecer, ¿sí? Adaptando todo ese paquete de valores al entorno que le rodea, ¿sí? Y ese entorno a la persona le va a demandar determinadas cosas, ¿está? Así que el marketing personal consiste en adaptarse al entorno ofreciéndose mejor a sí mismo, ¿está? Desde ese punto de vista se podría incluso usar marketing personal para invitar a salir a una chica, ¿está? Es, está pensado para la vida cotidiana en general, más allá de que lo más urgente hoy por hoy es conseguir trabajo, ¿está? Entonces, a partir de los objetivos marcados en la vida, de personal y o profesional, consiste en elegir estrategias y herramientas más adecuadas para conseguir esos objetivos, ¿está? Simplemente es una forma de reflexionar qué herramientas tiene el ser humano para lograr sus objetivos personales, teniendo en cuenta la realidad de las personas que conviven con nosotros a nivel de relación y en muchas ocasiones en competencia, y todo ello dentro de un entorno cambiante. Es decir, adaptarse a las personas que nos rodean, las personas de nuestro entorno. Esas personas muchas veces nos van a ayudar, pero también esas personas pueden ser amigos, familiares, conocidos. A veces esas personas pueden ayudarnos, a veces esas personas pueden terminar convirtiéndose en competencia, a veces esas personas pueden terminar convirtiéndose en jefes, ¿sí? Así que en el rol que tomen, el marketing personal le ayuda al individuo a adaptarse mejor a las circunstancias y las relaciones con esas personas. No sé si ustedes se dieron cuenta o no, pero cuando se reciban, van a competir entre ustedes, van a competir con sus profesores, van a competir conmigo, ¿sí? No digo que valga mucho, pero ustedes se preguntaron, ya se han preguntado cómo van a hacer para competir entre ustedes. Porque digo, si tienen los mismos educadores, el mismo título, el mismo plan de estudio, ¿qué harían ustedes si me encuentran a mí, por ejemplo, en una entrevista laboral? Digamos que yo los conozco a todos, y ¿cómo me pueden persuadir ustedes para que los contraten? ¿Se han preguntado o no? O mejor dicho, ¿qué contestarían? Ya sé que ya sé que serían licenciados en marketing, pero ¿qué más ofrecen? ¿Qué más me ofrecerían para que los contraten? Fíjense que a estas alturas, ustedes son compañeros, pueden ser amigos, incluso tal vez, la modalidad de distancia lo dificulta, pero también podrían ser colegas y en un momento terminarían siendo rivales, ¿sí? E incluso no solo en lo laboral, tal vez en lo personal, tal vez en algún momento más de uno de ustedes se fijan en la misma persona, tal vez uno quiera caerle a una chica y resulta que alguien más de entre ustedes quiere caerle a la misma persona. Compiten entre ustedes. ¿Y qué tienen para ofrecer? La verdad que esta es una pregunta que parece una tontería, pero es difícil. Es difícil reflexionar. Les hago una pregunta más simple. A ver, ¿quién es su peor enemigo? El gobierno. Ah, interesante. El gobierno, interesante punto. Interesante, interesante respuesta. El gobierno. ¿Quién más? ¿Quién puede ser su peor enemigo? La respuesta es ustedes mismos, ¿sí? La respuesta es ustedes mismos. Yo soy mi peor enemigo. Julián es su peor enemigo. Virginia es su peor enemiga, ¿sí? Benítez es su peor enemigo. Por una simple razón. Las personas que nos odian no tienen problema en hablar mal de nosotros.
no van a tener problemas en defenestrarnos, no van a tener problemas en insultarnos, no van a tener problemas en humillarnos, no van a tener ningún problema en descalificarnos, desacreditarnos, en injuriarnos incluso, no van a tener ningún problema. Pero nosotros mismos somos las personas que se supone nos conocemos mejor. Y aún así, no sabemos cuáles son nuestras fortalezas ni nuestras debilidades. Nosotros mismos muchas veces no nos ponemos a reflexionar cuál es nuestro potencial, en qué somos buenos, en qué somos especiales, en qué podríamos ser mejores. Nosotros mismos no sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes. Nosotros mismos no nos ponemos a preguntar cuáles son mis habilidades. Cuáles son mis habilidades, ya sean personales, disciplinares, físicas. Es raro que una persona se ponga a reflexionar eso en serio. El caso es que siempre el peor detractor de cada uno es uno mismo, ¿sí? Porque no es fácil ser honesto con uno mismo, ¿sí? No es fácil saber hasta qué punto no sabes hasta qué punto haces bien las cosas y hasta qué punto no las haces. Y a veces lo más fácil es echarle la culpa al otro, o a veces tener una autoestima tan baja que te le echas la culpa a vos mismo o crees que las cosas malas que te pasan te las mereces. Es un tema muy, muy complejo reflexionar sobre uno mismo y lo que uno tiene para ofrecer. Siempre uno va a terminar descubriendo más cosas de uno mismo si tan solo reflexiona un poco. El caso es que el peor detractor es uno mismo, y el marketing personal está para contrarrestar eso. Por supuesto que hay muchas disciplinas que sirven para eso, tener la asesoría de imagen, el coaching ontológico. El marketing personal es más para competir, ¿sí? Para competir con los iguales. El coaching ontológico es más para las habilidades humanas, es decir, para potenciar las habilidades para interactuar, el liderazgo, la inteligencia emocional, la negociación, es más para interactuar entre las personas. La asesoría de imagen es para tener más credibilidad con tu cargo, con tu puesto, ¿sí? No sé si ustedes le vieron a Ginés González García, el ministro de Salud, tiene más cara de camionero que de ministro. Discúlpenme, pero yo a veces veo los camioneros que me traen materiales o que me traen a electrodomésticos por delivery y se parecen más a Ginés González García. Realmente no tiene credibilidad con su puesto. La asesoría de imagen entonces es para estar en sintonía con tu puesto o tu título o lo que querés proyectar y quién sos en realidad. ¿Está? Y después hay otras variantes, como hay una disciplina que se llama Net Kaizen, que es para potencializar todas tus habilidades, para tener una personalidad ganadora, arrasar con la vida, pero es muy difícil eso, hay que tener mucha credibilidad para enseñar eso. Y bueno, la alternativa que tenemos nosotros, que la tenemos que ver desde nuestra materia, es el marketing personal. El marketing personal, entonces, es para competir, ¿sí? Competir entre todas las personas que terminan rivalizando contra nosotros por alguna circunstancia. Así que, ¿qué características podría tener el marketing personal? Y acá dice, es sujeto a las condiciones de una persona, es decir, que no hay una estrategia de marketing personal universal. Tiene que haber una estrategia personal distinta por cada persona, o bien un plan de marketing personal distinto por cada persona. Desde el momento en que cada persona tiene una personalidad distinta, pensamientos distintos, conductas distintas, van a resolverse de manera distinta, así que todas las personas tienen algo distinto que ofrecer. Así que si lo vemos desde el punto de vista del marketing, no hay un plan de marketing que se repita 2 veces.
un plan de marketing personal, ¿sí? Se adapta a las necesidades de quien rodea a la persona. Es decir, que el individuo también tiene que ofrecer de acuerdo a lo que le demandan las personas de su entorno. En cada trabajo van a haber tareas distintas, van a haber requerimientos distintos, competencias distintas, como se dice en administración, y lo que significa que cada persona tiene que estar preparada para lo que se va a encontrar en cada puesto, en cada entrevista, con cada entrevistador. Las circunstancias nos van a ir demandando situaciones distintas, así que hay que ir evolucionando con las circunstancias. Después, el entorno cambiante, evidentemente estamos en una realidad que nos cambia, que cambia y nos obliga a cambiar. Por ejemplo, la pandemia cambió los hábitos, nos obligó a cambiar los hábitos de mucha gente, ¿sí? Aprender sobre tecnologías, aprender sobre internet, sobre el manejo de las teleconferencias. Yo tuve que aprender bastante de tecnología, por ejemplo. No es que sea un técnico en informática ni nada, pero antes de marzo yo era una bestia en todo lo que era tecnología. Y no solamente eso, sino que tenía descompuesta mi notebook, peor todavía. Decía, el entorno cambia, los puestos de trabajo se terminan volviendo obsoletos, la tecnología se vuelve obsoleta y uno se tiene que adaptar a ese entorno. Eso lo aprendemos cuando hablamos de administración y las organizaciones se tienen que adaptar con el tiempo. Lo mismo pasa con una persona. Una persona individualmente también se tiene que adaptar. La vida personal y profesional, es decir, que hay dos facetas, ¿sí? Una vida personal y una vida profesional. Entonces, uno tiene que saber ofrecerse en su entorno cotidiano y en su entorno laboral. Solamente que en la parte laboral, sobre todo para los profesionales, hay más requisitos, porque el profesional no puede venderse simplemente por ser bueno, porque es lo mínimo que se espera de él. No se pueden vender ustedes por hacer bien su trabajo, porque nunca les van a pagar por hacer mal su trabajo. Nunca. Por ejemplo, si ustedes están trabajando y le piden a su jefe un aumento, y lo primero que va a preguntar a su jefe es ¿por qué? Y ustedes podrían decirle, porque llego a tiempo, a diferencia de los demás, porque uso el uniforme, me visto según las reglas, a diferencia de los demás, y porque me llevo bien con los demás colegas. Y el jefe te va a decir, mira, yo ya te pago porque vengas a tiempo, ya te pago para que vengas vestido según las reglas, y encima sos un chismoso, porque para llevarte bien con los demás sos un chismoso porque me estás diciendo que los demás se visten mal y no llegan a tiempo. Entonces, uno no puede ofrecerse por lo más obvio, porque eso ya es un piso que tiene que tener la persona, es un mínimo que tiene que tener en la vida laboral. Con más razón para un profesional, ¿sí? El profesional tiene que no tiene que pensar en ser bueno, porque eso ya se lo exige al profesional. Es un mínimo del que se espera de los profesionales. Lo mismo que en las entrevistas laborales antes había cierto prejuicio por las personas que venían de universidades privadas. Sí, antes había una pelea entre la gente que se recibía en universidades públicas y privadas. La verdad que esa pelea se quedó en los colegios. La verdad que ahora los colegios son los que discuten si hay que ir en universidades públicas y privadas. En el mundo laboral ya no importa, porque el título de grado ya es un estándar, es algo que es cada vez más, más estándar, más requerido, ¿sí? O sea, es lo mínimo que se esperan de los postulantes en el mercado laboral, que tengan un título universitario. A menos que sean asesores de diputados o que trabajen para el Estado por algún acomodamiento, pero esa es otra historia. Para trabajar honestamente, cada vez es más común que te exijan que tengas título universitario.
independientemente si es universidad pública o privada, eso ya no está en tela de discusión. Lo mínimo que se espera es que se tenga título universitario. Y otra característica entonces, se aplican las 4P. Es decir, que lo que aprendimos de las 4P se pueden aplicar a una misma persona. ¿Está? Entonces, leyendo el texto al principio de la bibliografía, se van a encontrar con todas estas características. No están enumeradas, sino que están desarrolladas a lo largo del texto. Entonces, son estrategias de venta de la propia imagen dirigidas a tener una mejor proyección de la vida personal y laboral. Entonces, significa que vos construís una imagen, ¿sí? Para tener un mejor estilo de vida en lo personal y en lo laboral. Significa que podés venderte mejor ante tus amigos, ante tu pareja, ante tu crush, ante tus jefes o ante tus clientes si trabajas de manera independiente. Después dice el marketing personal, observa al ser humano desde su apariencia física, personalidad, metas, relaciones, su diario vivir y a través de la definición de un plan de marketing, proyectar la imagen deseada. Ahí es parecido al asesor de imagen, más o menos. Tiene mucho que ver. Significa que se proyecta una imagen deseada. Yo me siento de una determinada manera. Yo soy quien soy y me siento de una determinada manera, y eso lo tengo que comunicar. Una forma puede ser a través del marketing personal. A través de las 4P yo puedo comunicar quién soy en realidad, quién siento que soy. Eso es lo que significa. Está que el ser humano puede, el individuo como un ser humano, como persona con deseos y necesidades, con aptitudes, con personalidad, con una cierta apariencia física buena, mala, con metas, con habilidades en las relaciones intrapersonales, interpersonales, puede ofrecerle algo a ese entorno, y el marketing personal le va a ayudar a comunicarlo mejor, qué es lo que tiene para ofrecer esa persona. Bueno, entonces el marketing individual es lo mismo que personal, ¿sí? Facilita el logro de metas personales, intentando llegar a un estado de equilibrio entre su esfera de valores y la necesidad de integrarse en el entorno socioeconómico. Es decir, que lo que una persona tiene para ofrecer podríamos catalogarlo en dos conjuntos de valores, que la bibliografía llama esfera, es decir, es como decir paquetes de valores. Entonces tenemos por un lado la parte de los sentimientos, los pensamientos, la personalidad y el conocimiento de esa persona. Esa sería una esfera, ¿sí? Que sería la esfera de servicios, todo lo que la persona tiene para brindar en cuanto a servicios. Y después hay una segunda esfera, un segundo conjunto de valores, que es toda la parte de trabajo, es decir, toda la fuerza de trabajo, como se dice en administración, el trabajo que realiza la persona, ¿sí? El trabajo en el que están sus logros, sus antecedentes laborales, sus funciones, todo lo que la persona hace y haya hecho. Que la mejor manera de comunicarlo sería los logros, es a través de los logros en el currículum, ¿sí? Los antecedentes, todo lo que la persona logró en el pasado o está logrando, ¿sí? Así que serían, por un lado, los pensamientos y los conocimientos de la persona, y por otro lado sería todo el esfuerzo y las acciones de la persona. ¿Está? Entonces, eso hace un conjunto de valores que la bibliografía llama esfera de valores, ¿sí? Entonces, tiene que equilibrar esa esfera de valores con el entorno socioeconómico en el que está. Es decir, que tiene que adecuar toda su esfera de valores a su entorno socioeconómico. De vuelta, estamos adecuando la oferta a la demanda. De vuelta, es la misma definición que venimos dando hasta ahora, todo el cuatrimestre, es adecuar la oferta a la demanda. Eso es marketing, y en este caso sería el marketing personal, es adecuar la oferta, todo lo que una persona tiene para ofrecer, al entorno socioeconómico en el que está esa persona. ¿Está?
Continuamos. Todo esto sigue siendo marketing personal, ¿eh? Bueno, no hay nada más triste en marketing, o por lo menos en marketing personal, que se acuerden de uno diciendo, sí, sí, el bajito, sí, sí, el morocho, sí, 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 la rubiecita, sí, sí, la gringa, sí, sí, el alto, sí, el gordo. No hay nada más triste que se acuerden de una persona por eso. Peor en el caso de un profesional, ¿sí? Por eso es que necesariamente tiene que haber un posicionamiento con respecto a la persona, ¿sí? Tiene que haber un posicionamiento con respecto a una persona. Se tienen que asociar mentalmente cualidades con respecto a una persona. Creo que yo ya les he dicho esto varias veces, ya les llegué a decir esto a lo largo del año, pero ustedes mismos pueden estar asociando cualidades conmigo. Yo podría estar asociando cualidades para con ustedes, aunque casi las caras casi no las conozco, porque no nos hemos visto personalmente, pero entre nosotros podemos estar asociando cualidades, ¿sí? Ustedes podrían estar diciendo qué pesado que es el profe, podrían estar diciendo qué lindo que es el profe. En cualquiera de los dos casos están asociando cualidades para con mi persona. Mentalmente están construyendo una imagen de mi persona. A esa imagen le están asociando ideas. ¿Qué significa? Un posicionamiento. Un posicionamiento en marketing. Están fijando una imagen con respecto a una persona, ¿sí? Yo les había contado que eso hacen los políticos. Siempre asocian cualidades, ciertas o no, tratan de que la gente asocie ciertas cualidades con respecto a una persona, con respecto al político. Lo mismo hace la gente de farándula, lo mismo hacen los músicos. Es decir, que una persona puede volverse una marca. Una persona puede volverse una marca. Nosotros ya aprendimos que un país puede volverse una marca con el place branding, y ahora vamos a ver que una persona también puede aplicar el branding. Ese branding se llama personal branding, ¿está? O branding personal o marca personal, ¿está? Entonces dijimos que el place branding era lograr una serie de atributos que se puedan asociar con respecto a una ciudad y que le den una imagen distintiva. En este caso sería lo mismo, lograr que una serie de atributos se asocien a una persona y que se logre una imagen distintiva, ¿sí? Por eso es que los famosos buscan siempre armarse un personaje. Así que los famosos, la gente de la farándula, de la música, van intentando armarse con cualidades, van tratando de construir un personaje con cualidades. Si ustedes prestan atención, todos los panelistas y los conductores siempre están tratando de hacer algún personaje, ¿sí? Presten atención las cargadas que se hacen en los canales de aire, presten atención que en realidad tratan de armar un personaje. Todo eso es un personal branding, ¿sí? Y los profesionales también pueden aplicar el personal branding, cualquier persona puede aplicarlo, ¿sí? Lograr que se asocien una serie de cualidades. Y como habíamos dicho, en el caso del marketing territorial, el place branding en algún momento se tiene que llevar a la realidad, ¿sí? En algún momento se tiene que llevar a la realidad. Lo mismo pasa acá, un personal branding en algún momento hay que llevarlo a la realidad, ¿sí? En algún momento uno tiene que tener, aparte de su currículum, siempre van a tener que tener una serie de ideas, una serie de cualidades que se tienen que asociar a ustedes, no solamente desde el punto de vista disciplinar, sino desde el punto de vista actitudinal, ustedes como personas, como son. Disciplinarmente, yo soy licenciado en Comercio Internacional,
¿Y cómo compito con los demás colegas, con los demás licenciados en comercio internacional? Yo me he especializado en todo lo que es marketing. Yo manejo bastante lo que es marketing, por ejemplo, que no maneja cualquiera. Es decir, todos saben marketing, pero no manejan tantas ramas de marketing. Por ejemplo, el marketing puede ser un distintivo mío, algo muy mío, que no tiene nadie. Incluso es distintivo porque yo soy máster en marketing y durante unos años voy a ser el único porque, o uno de los pocos, porque no hay otro magíster o máster en marketing en la región. Sí hubieron algunos por un posgrado, una maestría que largó la UNE, ¿sí? Pero son muy pocos. O sea que hoy por hoy todavía sigue siendo un magíster en marketing, en esta región es una rareza, por decirlo de alguna manera. Y puede ser parte de mi personal branding. Disciplinarmente se puede asociar la idea del marketing conmigo, ¿sí? Se puede. Eh, Personalmente también, cualidades personales también las puedo difundir, puedo hacer que la gente recuerde cualidades de mi personalidad. Yo siempre fui, tal vez ustedes no se dan cuenta porque no me conocen en persona, pero yo soy muy exigente. Yo soy exigente, ¿sí? Suelo ser exigente como docente con los alumnos. Suelo ser responsable. Sí, espero que se hayan dado cuenta. Yo soy responsable, intento cumplir, siempre preparo las clases, trato de cumplir con todas las actividades, eh, cumplo con los plazos, preparo las clases y siempre preparo algo especial para cada clase. En lo posible hago eso. Así que soy responsable y comprometido, ¿sí? Entonces yo me comprometo con las instituciones, me comprometo con los alumnos. Así que desde el punto de vista de las señas personales que yo quiero dejarle a la gente es que soy comprometido, responsable y exigente. Y hoy por hoy, ¿sí? En toda mi escasa vida laboral, porque todavía soy bastante joven, tengo que reconocer, en mi corta carrera no hay nadie que contradiga que yo no sea, perdón, no hay nadie que contradiga que yo sea comprometido, responsable y exigente y especialista en marketing. ¿Está? Esa es mi marca personal, ese es mi personal branding que yo lo he intentado mostrar a lo largo de toda mi carrera, ¿sí? Desde que estudié hasta el día de hoy, desde que estudiaba, desde que me recibí hasta el día de hoy, ¿sí? Van, a ver, yo me recibí en el 2010, así que son 10 años. Hace poquito cumplí 10 años de carrera. Y siempre traté de tener esa misma marca personal, ese personal branding. ¿Está? Y es así como la gente va a recordarlos a ustedes a partir del personal branding. Así la gente los va a distinguir. Eso es lo que va a evitar que la gente los recuerde porque son blanquitos, negros, altos, bajos. Si yo no difundiese esta marca personal, y la gente se va a acordar de mí diciendo, ah, sí, el cejudo, ah, sí, el ojón cejudo. ¿Entienden? Entonces, el personal branding es un posicionamiento necesario para la vida de cualquier persona y con más razón para los profesionales. Necesitan ir construyendo desde hoy una marca, algo que los pueda diferenciar, una serie de cualidades que los pueda diferenciar de los demás y entre ustedes mismos, porque entre ustedes mismos entiendan que ustedes son 24. Cada uno de ustedes tiene 23 competidores. 23 competidores con los que se va a encontrar cuando vayan a alguna entrevista laboral. Así que pueden odiarse entre ustedes por sacarse el trabajo o pueden competir. ¿Está? Así que estábamos en el personal branding. Entonces, el personal branding es una rama del branding que consiste en vincular una serie de cualidades para con una persona y que le den un carácter único e irrepetible. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué preguntas nos ayudarían a hacer un personal branding?
¿qué le hace diferente al resto de la gente? O sea, a vos mismo, ¿qué te hace diferente de los demás? ¿Cuáles son tus principales fortalezas? ¿Cuáles son tus rasgos más notables? Tal vez psicológicos, físicos, disciplinares, o físicos también. O sea, hoy por hoy mucha gente en la farándula vive de la belleza y se le recuerda principalmente por la belleza. A Luciana Salazar, a Sol Pérez, ¿le recuerdan por algo que no sea por la belleza? Creo que no. ¿Qué aporte innovador puede hacer en una organización? Por ejemplo, qué invento, qué aporte, qué proceso podrías traer vos a una organización? ¿Qué ideas, qué estrategias? Eso es mucho más profesional, ¿sí? Eso sería el personal branding. ¿Está? Ahora bien, ¿cómo haríamos nosotros un plan de marketing personal usando el mismo proceso? El mismo proceso que en un plan de marketing en general. Una misión, una visión, una misión de vida y una visión de vida. Ustedes seguramente se habrán fijado como visión lo que quieren ser a futuro, ¿sí? Lo que quieren ser a futuro, ser licenciados en marketing. Y la misión es, ¿cuál es su propósito? Recibirse. ¿Está? Y parece una estupidez, no en realidad, porque eso a los alumnos se les olvida cuando dejan de estudiar o estudian lo menos posible. Tienen que tener un propósito de vida. Después sí continúan con el análisis interno, externo, como habíamos visto en el primer cuatrimestre. Hay que recopilar información del entorno externo, de la realidad económica, socioeconómica que nos rodea, el mercado laboral, la disponibilidad de competidores, de colegas. No hay muchos licenciados en marketing acá. No estoy seguro en Resistencia, pero Corrientes solamente tiene a la Católica de Salta, que son licenciados en marketing. Sí, hay muchas tecnicaturas, pero académicamente están por debajo de la licenciatura. Ahora bien, puede cambiar eso, los números pueden cambiar porque ahora que las carreras universitarias son a distancia, pueden entrar al mercado, hasta el mercado de esta región, títulos de otras universidades, de la Universidad Siglo XXI, sí tiene licenciados en marketing, la UCE sí tiene licenciados en marketing, así que pueden terminar recibiéndose acá a largo plazo gente haciendo carreras a distancia de universidades fuera de la región. O sea que también está esa realidad también que se puede cambiar, que puede aparecer más competencia por este formato a distancia. Pero eso es analizar el entorno, eso es entender la realidad que me rodea, quiénes van a competir contra mí. Entienden que no solamente ustedes van a tener competencia con los colegas, hay gente que va a tener funciones parecidas, o por lo menos la gente cree que es parecido. Ustedes pueden terminar perdiendo trabajo por un diseñador gráfico, pueden terminar perdiendo trabajo por un licenciado en administración, pueden terminar perdiendo trabajo por un publicista o por un experto o un licenciado en relaciones públicas. O sea, van a tener competencia desde otras disciplinas para llevar adelante un departamento de marketing, y pueden encontrarse con toda esa competencia, que no es lo mismo, pero la gente no sabe eso. Eso nos pasa a nosotros en comercio internacional. Hay una carrera que se complementa, que es la del despachante de aduana, que no es lo mismo, pero la gente no sabe eso, ¿sí? La gente conoce más un despachante de aduana que un licenciado en comercio internacional, y termina contratando al despachante de aduana. Esa es una competencia que hay en esta región, en mi caso. Eso es el análisis externo. Y el análisis interno es reflexionar de uno mismo, qué tiene para ofrecer, sus puntos fuertes, débiles, reflexionar lo que uno mismo piensa, sus actitudes, su personalidad. Si se pueden hacer test psicológicos ustedes mismos, mejor aún.
test vocacional o algunos test de personalidad que los pueden encontrar en internet. Si se lo hacen ustedes mismos, mejor aún, no hay problema. De hecho, se los pueden hacer en las entrevistas laborales. Habiendo reflexionado internamente y externamente, uno puede hacer el análisis FODA tranquilamente, dividir en fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, tal cual como en una institución, como una organización. ¿Sí? Tranquilamente se puede aplicar el análisis FODA a una persona, a un individuo. Recordarán lo que son las fuerzas de Porter, también se podría aplicar, pero con la diferencia de que las 5 fuerzas de Porter es algo más potencial, es decir, no es algo real, sino que es algo que está condicionado a algún acontecimiento, es decir, que puede ocurrir o no, pero se podrían aplicar las 5 fuerzas de Porter también. Generalmente yo no pregunto esto en los exámenes, pero tampoco no tendría desperdicio. Se podría aplicar las 5 fuerzas a uno mismo. Podrían tener nuevos adversarios, es decir, nuevos colegas competidores en reemplazo de los nuevos competidores. Adversarios existentes, es decir, competidores que ya están en el mercado trabajando. Poder negociador de las empresas con las que están contratando, es decir, qué tanto dependen las empresas de vos como para fijarte un salario o vos podés fijar tu propio salario. Eso ya es para los profesionales que tienen más trayectoria y pueden cotizarse más. ¿Sí? El poder de negociador de los buscadores de empleo, es decir, de los buscadores de empleo serían los demás, los colegas competidores, que podrían cotizarse más o menos, ¿sí? Es algo que no está exactamente reflejado en las 5 fuerzas originales, pero podrían colocarlo. La amenaza de inutilidad del cargo, es decir, que se puede... en las 5 fuerzas estaban los productos sustitutos, los bienes sustitutos, la disponibilidad de bienes sustitutos. Y en este caso, trasladado a una persona, el cargo puede sustituirse, es decir, puede volverse inútil, puede volverse obsoleto. Podés terminar, cada vez es más necesario el conocimiento digital, el conocimiento en informática. Y ahí podés terminar perdiendo terreno por alguien que sepa más de lo digital, como un diseñador gráfico. Ahí, por ejemplo, podés terminar perdiendo terreno. Por eso, estas 2 matrices se pueden aplicar solamente, que la de 5 fuerzas habla más de posibilidades y el FODA son factores reales, amenazas, fortalezas, oportunidades, debilidades reales, que están confirmadas que existen. Entonces continuamos en el plan de marketing. Luego de eso vienen las estrategias del marketing estratégico, el mercado meta, segmento, para quienes trabajo, el posicionamiento con el personal branding y después las 4P. Se puede aplicar las 4P a una persona. Las 4P, la parte del producto, la presentación de una persona es tan importante como el envase de un producto. Parece una obviedad, pero no todos saben cómo presentarse en el mercado laboral o en una entrevista. Hay algunos puestos que son más informales que otros y a veces uno puede ir de manera más informal. Dentro de esas entrevistas donde hay cierta flexibilidad en la vestimenta, hay que tratar de tender a lo neutral, es decir, hay que tratar de ir con ropas lisas, chombas o camisas, en lo posible evitar estampados. Parece una tontería, pero hay gente que lo hace. En lo posible evitar estampados. Hay gente que se va con una remera del Che Guevara, con un pañuelo verde, un pañuelo celeste, y eso indica ideologías políticas que te pueden perjudicar en la entrevista. O hay gente que se va con una remera discreta, con una insignia de River o una insignia de Boca, y qué hace si el otro es del cuadro contrario.
Por eso es que siempre una buena estrategia es tender a la neutralidad. Y en eso ayuda mucho la asesoría de imagen. Por un lado está la parte exterior, pero también la P de producto representa todo lo que la persona tiene para ofrecer, desde sus servicios hasta sus valores, sus actitudes. Está toda la esfera de cosas que ofrece la persona. ¿Sí? Hay cosas que uno ofrece como profesional, como persona, como amigo, como colega, como compañero. Eso también se valora. Eso también se valora. E incluso para los ascensos hay que tener en cuenta todo eso, esas habilidades sociales que tiene la persona. Porque si en una organización yo quiero ascender a alguien en un departamento, resulta que hay un jefe, se jubila el supervisor, tengo que ascender, lo ideal sería ascender primero a alguien de dentro de ese departamento. Resulta que hay una persona que tiene un currículum intachable, puede tener 5 doctorados, estaría más que calificado para ocupar el puesto, pero resulta que se lleva mal con los empleados. Entonces no se le puede ascender porque no tiene liderazgo. Carece de liderazgo, no tiene credibilidad, no se le va a obedecer. Por eso la parte personal también es muy importante para el mercado laboral. Entonces, lo que se ofrece como empleado, como profesional y como persona. ¿Sí? El precio sería básicamente cuánto vale el trabajo de la persona, cuánto vas a cotizar tu servicio. ¿Sí? Y aquí es donde surge la tramposa pregunta que te hacen en las entrevistas laborales de cuánto querés ganar. En realidad, cuando te preguntan eso, hay un sueldo que es inamovible. Si te preguntan eso es solamente para ver qué respuesta da el postulante. Si una persona tira un número demasiado alto, entonces no toma en serio el trabajo, porque solamente quiere sacarle plata a la empresa y de última tira un número alto por las dudas. Si cobra, cobra, y si no cobra, no cobra. Pero eso es no tomar en serio el trabajo, es no tomar en serio el puesto. Está la posibilidad de que el postulante dé un número demasiado bajo con tal de que lo contraten. Y eso también significa que está desesperado por trabajar, que no es lo mismo que quiera trabajar, sino que está desesperado por ganar plata, que no tiene dignidad y que va a abandonar a la empresa ni bien tenga una oferta en donde gane un poquito más. Significa que no va a ser leal a la empresa. En cualquiera de los dos casos habla mal del postulante. Entonces lo que hay que hacer simplemente es tratar de dar el número de lo que vale el trabajo. Es decir, que en Internet, hoy por hoy, es muy fácil encontrar cuánto gana una persona en un determinado puesto. Es fácil encontrar en Internet cuánto gana un publicista en un departamento creativo, cuánto gana un gerente de branding, un gerente de logística, y encuentran el sueldo. Entonces pueden tomar eso como referencia y tiran el número, porque lo importante es que el postulante diga cuánto vale el trabajo para él. ¿Sí? Cuánto vale su trabajo, su esfuerzo. Si uno da un número demasiado alto, demasiado bajo, entonces el postulante no respeta su propio trabajo. ¿Está? Entonces esa es la trampa de la pregunta de cuánto van a ganar. En realidad es solamente para que ustedes den la respuesta lo más neutral posible. Y para eso lo mejor es tratar de hacer los deberes antes de la entrevista laboral y saber cuánto gana alguien en un puesto similar. Bueno, en conclusión es cuánto va a cobrar. A veces si uno tiene mucha trayectoria, ya es muy cotizado, muy requerido y puede darse el lujo de exigir más. No es en nuestro caso si somos demasiado jóvenes. Seguimos, la parte de plaza. Básicamente es en qué contexto se brinda el servicio. Es decir, que si hacemos un asesoramiento tiene que ser necesariamente cara a cara o no.
Puede ser por Zoom, puede ser por teléfono, puede ser por chat, o necesariamente tiene que ser cara a cara. Tiene que ver también con la movilidad de una persona, si realmente tiene disponibilidad para viajar, de ir de corrientes a resistencia a corrientes, que ahora eso está muy difícil por el tema de la pandemia y los controles. Así que, ¿en qué contexto, por qué canal uno da el servicio? ¿Sí? Es decir, si uno tiene que diseñar una página web y lo puede hacer a distancia o no. ¿Sí? La promoción es como uno se da a conocer, como la persona, el individuo se da a conocer. La herramienta por excelencia es el currículum. ¿Sí? La herramienta por excelencia es el currículum. Y algo que no debería desestimarse nunca es la tarjeta. Las tarjetas donde está el número de contacto del profesional, eso tiene que seguir usándose porque por más que existan redes sociales, por más que haya LinkedIn, que por supuesto LinkedIn es muy bueno, pero por más que exista eso, que el profesional abra la billetera que abra la billetera o que saque de un saco una tarjeta y le entregue a una persona, a un potencial cliente, eh, refuerza un poco la relación, le da un trato preferencial, da una especie de contacto más estrecho, más íntimo, le da un mensaje subliminal a la otra persona, le da un trato especial, se siente un poco más especial que el montón esa persona. Eh, la verdad, le sienta muy bien al profesional cuando deja una tarjeta. Bueno, hasta acá lo que hablamos es del marketing personal. Después viene la continuación, que es el marketing profesional. Una ramificación del marketing personal es el marketing profesional. Pasamos a lo que es el marketing profesional. El profesional, cuando hablamos de profesional, uno asocia a los que tengan títulos universitarios, es decir, título de grado, posgrado, maestría, doctorado, especialización. También podría aplicarse para los niveles inferiores, para tecnicaturas, para profesorados, porque la exigencia es la misma para todas. Todos deben ser buenos en su campo, ¿sí? O podría ser para los oficios, o para los diplomados, para los peluqueros, albañiles, maestros mayor de obra, eso ya sería tecnicatura. Para los albañiles, zapateros, carpinteros, puede ser también, ¿sí? El profesional entonces es un especialista en un determinado campo y nunca se espera que el profesional haga un trabajo nunca se espera que el profesional tenga un rendimiento inferior al que le da su título. Lo mínimo que se espera del profesional siempre es que sea eficaz. Por eso nunca pueden venderse por ser eficaz, ya es una obligación de cada uno. Así que el marketing profesional sería una planificación estratégica de marketing en el ejercicio de una profesión o en el ejercicio de una profesión liberal, es decir, independiente, o bien en el ejercicio de una profesión dentro de una organización como empleado, ¿sí? Como empleado. En los dos casos, el profesional tiene un nivel de desempeño mínimo que tiene que cumplir, o sea que el profesional no puede decir no sé. El profesional no puede decir no sé. Si al profesional le preguntan una cosa y no sabe, no es pecado, pero algún tipo de solución tiene que llegar. Si el profesional no sabe, lo que tiene que decir es, le voy a averiguar. ¿Sí? Le voy a averiguar. Nunca digan no sé, lo que tiene que decir es, te voy a averiguar. ¿Sí? Te voy a averiguar. Y después sí, pueden investigar por su cuenta o pueden consultar con alguien más. Pero el caso es que ya
desde ese tipo de solución es que se tiene que, desde ese nivel de solución se tiene que mover el profesional. Es decir, que si al profesional se le plantea un problema, el profesional te tiene que dar una solución. ¿Sí? O por ejemplo, si uno está en una organización, esto pasa mucho en la atención al cliente, si uno está en una empresa, recibe una persona, te plantea un problema y vos no sabés, vos personalmente acompañás a esa persona hasta alguien de mayor cargo que pueda resolver ese tema. ¿Está? Entonces hay que acompañar personalmente a la persona, porque el profesional no le contesta, pero le deriva a alguien que sí le puede solucionar. ¿Está? Entonces el profesional nunca tiene que quedarse sin darle una solución a alguien que lo requiera. ¿Está? Entonces, ¿qué estrategias puede hacer un profesional para, eh, para promoverse y para competir? ¿O qué estrategias pueden aplicar ustedes para competir entre ustedes sin que haya resentimientos? Eh, estas estos 6 ítems son posibles estrategias que podría hacer el profesional, ¿sí? Ya sea con título o no, ¿sí? Puede aplicar estas 6 estrategias. La primera, de hecho, prácticamente no es una estrategia, es lo que estaba diciendo recién. El cumplimiento es el hecho de ser eficaz en todas las funciones que le demandan al profesional. Es decir, que un contador tiene que saber hacer un balance, cualquier contador tiene que saber hacer un balance. ¿Sí? Es lo mínimo que se espera. Un médico no puede hacer una mala praxis. ¿Sí? Hay un mínimo de conocimiento que tiene que tener un médico. Hay médicos que se especializan en neurocirugía, hay cardiólogos, hay urólogos, eh, hay otorrinolaringólogos, hay distintas profesiones, hay oncólogos, hay diversas profesiones en medicina, pero hay un conocimiento básico en el que el profesional no se puede errar. O sea, los médicos tienen que ser clínicos. O sea, en el nivel básico, los médicos tienen que saber diagnosticar problemas clínicos. Y si se equivocan, le cuesta la vida a una persona. Equivocarse en un diagnóstico puede costarle la vida a un paciente. ¿Está? Por eso es algo que es lo mínimo que se espera de un profesional. ¿Sí? La segunda estrategia, ¿sí? Ya tira más para una estrategia, se llama productividad, es decir, lograr mejoras, superar las expectativas de mi cliente o de mi jefe y hacérselas saber. ¿Sí? Y hacérselas saber, es decir, que hay que lograr más de lo que se espera de uno. Esto parece un poco, parece obvio, pero es difícil llevarlo a la realidad. Pero en conclusión, lo ideal sería superar las expectativas del cliente, darle una mejora, algún rendimiento mejor del que esperaba el profesional. Por ejemplo, si a ustedes le exigen diseñar un logo o diseñar una página web, el cliente ya va a venir con algunas especificaciones, algunos colores, algunas tipografías. Lo mínimo que le tienen que dar al cliente es lo que pidió, porque si no lo hiciesen así, el cliente se va a sentir insultado. Pero digamos que ustedes tienen una mayor creatividad que el cliente y se le puso un diseño mejor. Es decir, capaz ustedes pueden idear una mejor tipografía, mejores colores, un mejor logo, podrían diseñar un mejor logo. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es diseñar lo que pidió el cliente y después, cuando están con el cliente, le dan el diseño que pidió y por otra parte le dicen, ¿sabe qué? Me tomé la libertad de hacerle este otro diseño, quiere verlo a ver qué le parece. Eso significa productividad, es decir, aumentar la productividad, ir más lejos del mínimo que se espera del mínimo que espera el cliente, superar la expectativa del cliente y que el cliente las conozca. ¿Sí? Pero eso no significa no darle al cliente lo que pidió. ¿Está? En el caso de los abogados, a veces los abogados tienen, cuando pelean en un juicio por una indemnización,
y en lo posible el abogado trata de pelear en lo mayor posible, es decir, cuando se está peleando por una indemnización, ya sea juicio laboral, juicio penal, y a veces el abogado pelea por lo mínimo que pide el cliente, o si no, busca más y más motivos para indemnizar un monto mayor, lucro cesante, daños morales, daños y perjuicios morales, ¿se entiende? O sea, en lugar de solamente indemnizar, agrega lucro cesante o daños y perjuicios y demás hierbas. El caso es que se pelea más por el cliente. Yo conozco el caso de una conocida mía que está haciendo una sucesión y el abogado que le estaba llevando el caso le tenía que sacar una declaratoria de herederos que tenía que firmar un juez por dos bienes que tenía solamente, que era un rodado y un inmueble. Entonces tenía que esta persona se tenía que declarar heredera de esas dos bienes nada más. Entonces el abogado lo que hizo fue, el abogado consiguió que sea heredera universal esa persona, es decir, que salió una declaratoria que decía que esta persona, con mucho lobby, con mucho esfuerzo, consiguió que sea heredera universal. Que sea heredero universal significa que puede ser heredero de esos dos bienes y de cualquier otro bien del fallecido, de cualquier otro bien. O sea, eso es algo que superó las expectativas del cliente, ¿sí? Lo mínimo que pidió y más. Eso es lo que significa la productividad, es consentirle más al cliente, darle más de lo que te pidió. ¿Sí? Eso va a construir una imagen positiva, esto va a construir trayectoria, ese cliente te va a recomendar. Siempre es dar más al cliente de lo que pide. Después tenemos las que le sigue educación. La educación básicamente significa informar al cliente, asesorar al cliente, ¿sí? Ser transparente con el cliente, explicarle todo lo que el cliente pregunta. Hay que explicarle, no hay que mezquinar la información, ¿sí? De la misma manera que los abogados a veces no te explican todos los trámites o todos los circuitos que se hacen en los casos que llevan, ¿sí? Y por supuesto que eso se presta a malos entendidos y después a alguna acción de mala fe. En realidad lo ideal sería ser transparente con el cliente, contarle todo, lo bueno, lo malo. Hay que ser totalmente honesto con el cliente. Si el cliente te quiere vender a otro país, entrar a otro segmento, a otra provincia, y ustedes hacen el diagnóstico como aprendieron y ven que no tiene recursos para eso, tienen que ser honestos y decirle: papito, no podés, señor, no puede, vamos a buscar más segmentos acá en esta región, pero no puede salir de acá. Eso significa. Después la que sigue, el comportamiento, se refiere a la actitud con el cliente, es decir, ser leal con el cliente, tener una relación de confidencialidad, no revelar el secreto profesional, que eso es importante en los abogados, por ejemplo, en contaduría también, y por qué no, en su disciplina también. El hecho de mantener confidencialidad y lealtad con el cliente, es decir, que hay que mantener cierta fidelidad, ciertos valores con el cliente, hay que tratar de no perjudicar al cliente. El cliente en algún momento dejará de ser tu cliente y aún así tenés que respetarlo, ¿sí? Y eso va a hacer que el cliente corresponda a esa lealtad con lealtad también. O sea, ese cliente va a volver a contratarte, ¿sí? Va a volver a contratarte, va a volver a buscarte. Si el cliente muestra caballerosidad, cordialidad, perdón, si el profesional muestra caballerosidad y cordialidad y honestidad con el cliente va a volver una y otra vez, va a volver a contratar. Las otras, las 5 y las 6,
ya es un poco más amplio. La 5 entonces dice diferenciación. Ese creo que se entiende, hasta cierto punto se puede entender. La diferenciación es lograr una cualidad única para con los demás profesionales, ¿sí? En mi caso, yo trato de saber más marketing que nadie, que los demás colegas. Me esfuerzo, sé un poco más de relaciones públicas, de marketing digital, de todas estas ramas que estamos viendo acá, un poquito más que los demás profesionales, los demás colegas. Yo hago ese esfuerzo, ¿sí? Yo hago ese esfuerzo. Yo quisiera seguir estudiando, estoy haciendo un posgrado, pero después quiero seguir estudiando, quiero hacer 2 carreras más en marketing. Intento ser, tener un conocimiento en marketing un poco mayor que los demás. Entonces, la diferenciación tiene que ir en un ámbito que está por encima de las funciones más obvias del profesional, que eso significa, eso se llama suprafuncional, es decir, por encima de las funciones. Significa que el profesional tiene que centrarse en varias actividades que estén, que sean diferentes que la función habitual del profesional, es decir, que ustedes pueden saber de marketing, pero aún así pueden meterse en otras actividades, en conferencias, congresos, cursos, pueden escribir artículos relacionados con otras disciplinas, pueden hablar de economía, pueden hablar de contaduría, pueden hablar de administración. Ustedes también tienen que entender que su función no solamente es marketing, sino que ustedes pueden, por lo menos pueden tener aptitudes para desenvolverse en otras ramas de las ciencias económicas. Significa que pueden seguir instruyéndose, ¿sí? Pueden ser distintos desde lo disciplinar, es decir, con un título, con un posgrado, una especialización, o incluso pueden especializarse por su cuenta, pueden estudiar una temática por su cuenta, no es obligación ir y pagarse un posgrado, ¿sí? Pueden diferenciarse estudiando por su cuenta, tomándose su tiempo con los años, pueden especializarse en determinados rubros, depende de sus gustos, de sus intereses, de su trayectoria. ¿Está? Entonces, básicamente significa tener más habilidades que las funciones obvias del profesional, y eso se logra a partir de la instrucción, o si no, de participar constantemente en actividades fuera de lo habitual, ¿sí? Y después está el valor agregado, que es lo que aporta el profesional por encima de lo científico, es decir, que ustedes van a tener un conocimiento científico dentro de la disciplina, de sus posgrados, si es que lo hacen, pero hay algo que no te enseña el posgrado, que es la creatividad. La creatividad que uno tiene, el desenvolvimiento que uno tiene para resolverse en las situaciones nuevas, ¿sí? La inteligencia que tiene uno, que no te la da un título, que no la aprendes en los libros, ¿sí? Uno también tiene que resolverse de maneras, tiene que resolverse sin depender de los conocimientos que adquiere con los libros, porque muchas veces los profesionales tienen el preconcepto, digamos, de que cuando se reciban, ya lo van a saber todo, ya van a tener la respuesta para todo, y no es así. Cuando se reciban van a tener muchas situaciones nuevas que no se resuelven leyendo los apuntes o los libros que estuvieron viendo a lo largo de la carrera, van a haber situaciones que las tienen que resolver ustedes mismos con su creatividad, con su propia inventiva, ¿sí? Y tienen que entender que no va a haber profesores en esa época, en ese momento que ustedes estén con el título debajo del brazo, no hay profesor que valga, no van a haber profesores a quien preguntarle
no van a haber colegas a quien preguntarle, no va a haber Google que te salve y se van a tener que resolver ustedes mismos, ¿sí? Y ahí está la creatividad del profesional. Ese es el valor agregado, lo que no aporta la disciplina, sino que aporta el profesional desde su mente, ¿sí? Por eso no es malo ejercitar la creatividad, hay mucha bibliografía en internet que habla sobre la creatividad, cómo ejercitar eso. No se queden con la idea de que ustedes lo van a saber todo cuando se reciban. Sí, lamentablemente eso no va a pasar. Al contrario, cuando el profesional se recibe, es cuando más está consciente de su ignorancia. Lo que me pasó a mí y le pasó a todos mis compañeros es que cuando nos recibimos no nos creíamos, no nos la creíamos. Éramos la misma persona que 2 semanas atrás o que 6 meses atrás, éramos la misma persona. No nos creíamos hasta que empezamos a trabajar. Uno no cree, no se siente profesional porque uno tiene que pensar como profesional desde antes de tener el título. También es una cuestión mental, es un estado mental también, el hecho de ser un profesional. Pero bueno, son cosas que tienen para reflexionar de acá en más. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con el director de carrera por Zoom desde Buenos Aires. Nos dijo que la principal inquietud de los alumnos era conseguir trabajo. La principal inquietud era recibirse lo antes posible y conseguir trabajo. Qué época difícil para conseguir trabajo, la verdad que es cierto, pero aprender estas cosas les puede dar les puede dar una chance para ubicarse. Si alguno de ustedes consigue por un contacto, consigue un puesto por un contacto, no se avergüence de usarlo. ¿Sí? El 80% de los trabajos hoy en día se consiguen por contactos, por cuñas, no se avergüencen de eso, lo que cuenta es hacer valer el puesto. Si ustedes consiguen un contacto ya ubicados, hagan valer su puesto. Esfuércense, apliquen estas estrategias y hagan valer el puesto. Bueno, pasamos ahora a los prácticos. Los prácticos de este tema son el práctico 11 y 12. ¿Sí? El práctico 11 consiste en hacer un currículum. Simplemente traten de armar un currículum. Si ustedes quieren, cuando armen su currículum, no es obligación, pero si ustedes quieren, me lo pueden mandar para que yo lo vea. Si quieren si les puedo hacer alguna recomendación, se las haré. ¿Sí? Hay muchas plantillas de currículum en internet. El modelo de currículum que se usa ahora se llama currículum europeo o modelo europeo. Básicamente es un currículum de 2 hojas, es una plantilla de 2 hojas máximo, en la que uno coloca una foto, los datos de contacto, antecedentes laborales, acá primero los laborales, después los académicos, aptitudes personales, y dentro de las aptitudes personales están sus señas personales, sus cualidades personales, y después idioma e informática. Ese es el currículum que se usa ahora, se llama currículum europeo. Pueden encontrar muchas plantillas, muchos ejemplos en internet y pueden agarrar una y completen según su currículum. ¿Está? Y si sienten que su currículum es muy vacío, de todas maneras ya tienen una base para ir construyendo su currículum de aquí en adelante. La idea del ejercicio es que ustedes desarrollen su currículum tratando de tener un place branding, ¿sí? Un personal branding. Disculpen, leí place branding como 25 veces este fin de semana por los parciales, por eso es que me confundo. Traten de tener ya unas 2 o 3 señas personales que les sirva de marca personal. Fíjense si eso lo pueden comunicar en un currículum.
Fíjense si al currículum le pueden agregar un discurso, una nota de presentación, y ahí elijan 3 o 4 cualidades que ustedes quieran posicionar de acá a de aquí en más a lo largo de toda su vida. Y el ejercicio 2 es tratar de lograr un eslogan. Escriban un eslogan para ustedes mismos. De la misma manera que las empresas tienen un eslogan, uno mismo se puede hacer un eslogan, ¿sí? Algo que trate de sintetizar todo lo que ustedes quieren transmitir como profesionales o como personas. 3 o 4 cualidades. No, bueno, 3 máximo. 3 cualidades que ustedes las quieran comunicar. Eso les va a servir para reflexionar su personal branding cuando se reciban. Insisto, no es obligación que me manden su currículum. ¿Está? Soy honesto, no sé, no creo que darles trabajo. Pero es solamente por si alguno tiene alguna inquietud sobre su currículum, me lo puede mostrar. Me lo manda por mail y veo si hay algún consejo que le podría dar. ¿Sí? Así que están dadas las consignas, por favor. Creo que terminamos el tema. Sí. Bien, en la próxima clase vamos a marketing financiero y deportivo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿No hay ninguna? Bien. Si no hay dudas, los libero. Insisto, ¿sí? El 11 y el 12 no es obligatorio hacer, o por lo menos no es obligatorio entregarlos. No tiene desperdicio, pero no es obligatorio hacerlo. Sí es obligatorio el 7, 8, 9 y 10. ¿Está? Y después, de ahí vamos a seguir juntando currículum, perdón, vamos a seguir juntando los prácticos hasta terminar la unidad 4. Y cuando terminemos la unidad 4 ya pueden empezar a mandarme todos los prácticos juntos. ¿Está? No hace falta que manden los prácticos a pedazos porque después se me traspapelan se me entremezclan todos los archivos, y por eso es que el cuatrimestre pasado tardaba tanto en contestarles a ustedes cada vez que me mandaban los prácticos. Así que si no hay más dudas, los libero y gracias por quedarse hasta el final. Buenas noches.